metastasias corneales en niños. Bueno, entonces ahora continuamos hablando del queratocono. En este caso ahora vamos a hablar sobre cascada inflamatoria y alergia en ectasias corneales en niños. Así nos llegan, ¿no? Se rasgan los ojos, nos llegan terrible, pero ya hemos visto que no es lo mismo un niño, una persona un poco más joven, más adulta, o ya una persona mayor. Los tres pueden tener este proceso que tienen de alergias o de diferentes patologías que les lleva a rascarse los ojos, que puede ser por una queratoconjuntivitis alérgica, por un ojo seco, una queratitis y les molesta los ojos, entonces quieren cogérselos, o a veces también las blefaritis, ¿no? Las blefaritis que ocurren más en personas mayores y entonces tienen ganas de rascarse. Pero, como ya hemos visto, no es lo mismo según las edades y las patologías. Entonces, se dice que entre 40 y 80% de pacientes que son alérgicos en general van a tener conjuntivitis alérgica, porque generalmente el que es alérgico pues tiene asma, tiene conjuntivitis alérgica, dermatitis alérgica, dermatitis, casi todos tienen su componente alérgico en general, ¿no? Y entonces todas estas patologías relacionadas con alergia pues no van a traer que nuestro paciente siempre esté incómodo, siempre cuando le llegamos van a ver cierta carita, cierta fascia en que vamos a sospechar que es alérgico, ¿no? Y van a haber diferentes signos que vamos a poder ver también. Podemos tener pacientes que llegan así, ¿no? Con una branquemosis, vamos a ver cuando están así los párpados, ¿no? Que están terribles, que generalmente por ahí estuvieron frente a algún alergeno, hubo cambio de estación y entonces empiezan a presentar este tipo de problemas, ¿no? Podemos tener niños atópicos que siempre que le ven los párpados se les ve clarito cuando son alérgicos, ¿no? Vamos a poder ver en la conjuntiva tarsal estas papilas características, les digo siempre tienes ronchas en los ojos, ¿no? Podemos llegar a tener mayor tipo de problemas, ya alteraciones en la córnea, con úlceras ahí en escudo, con neovasos, que incluso pueden perjudicar la visión de nuestros pacientes. Y estos pacientes muchas veces son niños, esto es bastante frecuente ver, porque esto va avanzando y entonces empiezan a tener todas estas alteraciones, ¿no? Y también podemos tener este tipo de blefaritis, como decía, se da ya en personas más mayores, pero que también trae ciertos tipos de alergias. Entonces tenemos diferentes formas de alergias, ¿no? Y en diferentes tipos de edades poblacionales también, que pueden llevar pues a diferentes alteraciones en la córnea, pero que, como les repito, vamos a ver lo más frecuente en personas más jóvenes. Y ahí nuevamente cuadro comparativa de un niño con alergia, un niño sin alergia y un adulto, donde obviamente es mucho más rápida la progresión y la aparición del queratocono en niños con alergia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como mencionábamos anteriormente, según la edad, cuanto más joven, esta córnea es más fácil de deformar y va a traer consigo a que esto progrese más rápido. Pero también hay algunos importantes factores más en los jóvenes. ¿Cuáles? Los jóvenes están todo el rato en la computadora, ¿no? Las clases, ahora todas en computadoras, te irritan los ojos. Los jóvenes están ahí cansados, no tienen que terminar, empiezan a tener esta posición en la cual están presionando los ojos, ¿no? Aumenta la presión de los ojos. También se quedan a veces toda la noche ahí en la computadora terminando las tareas, o los que están un poquito más jóvenes trabajando, todo esto no ayuda. Y también tenemos que a veces también les gusta usar también los lentes de contacto, ¿no? Para no usar los lentes, para que se vean bien todo, y entonces a veces hacen sobreuso del lente de contacto, tienen la alergia, y entonces todo esto se va juntando y entonces empeora la situación. Entonces, hoy en día, el queratocono no solamente es una enfermedad que surja por sí sola, ¿no? El queratocono tiene una historia familiar, 20% historia familiar. Hay pacientes que tienen carga genética, que como explicaba el doctor, van a tener esta condición de que pueden presentar el queratocono. También sabemos que está ligado al cromosoma
del síndrome de Down, y así 26% de estos pacientes presentan queratocono de por sí por la genética y porque también se rascan mucho, ¿no? Otra cosa que también vamos a ver es que en estas atopes, estas alergias que tenemos, va a haber esta hiperreactividad de lo que es la inmunidad adquirida, y van a haber casos de rinitis, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica, pero siempre se ha visto más ligado a la parte de rinitis alérgica, porque con conjuntivitis alérgica vamos a ver en general los pacientes, pero la rinitis que trae todo esto es la que más la relacionan con el queratocono. También vamos a ver que está relacionado a un factor inmunitario inflamatorio en general. Es así que también se ha visto que en enfermedades inflamatorias sistémicas vamos a tener este tipo de problemas con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque hay disminución de estos antioxidantes enzimáticos, como el glutatión, que va a ayudar a que la córnea se deforme más fácilmente. También habíamos hablado que la córnea tiene estas lamelas de colágeno que se pueden alterar si tenemos algún factor importante. En este caso hay pacientes que tienen alteraciones del colágeno, otro tipo de enfermedades como el prolapso de válvulas o ciertos síndromes en los cuales también es más fácil que presente la enfermedad. Otra cosa importante también que se ha ido estudiando últimamente es que también existen diversas enfermedades metabólicas que son predisponentes a queratocono. La obesidad. Todos los gorditos, la obesidad a veces son más flotadores. Y también los que tienen apnea obstructiva del sueño, el cuello más corto, y esa alteración que tienen a nivel de la capacidad de recibir el oxígeno también altera la oxigenación de la córnea y produce mayor deformación de la córnea. Otra cosa interesante es el desbalance hormonal, ¿no? Ahora se ha visto mucho que las hormonas tienen que ver mucho con ciertas enfermedades y antes no las relacionaban, y el queratocono también. Se ha dicho que con el embarazo el queratocono progresa más rápido, y es por eso que a veces yo a las chicas jóvenes les pregunto, ¿te vas a embarazar? Así, ¿no? Para hacer antes de crónica, ¿no? Porque sí, se deforma más. Hay que tenerlo en cuenta. Las enfermedades tiroideas también están muy relacionadas hoy en día a este tipo de deformaciones, así como el ojo seco, que antes no se relacionaba. Las terapias de reemplazo hormonal también, a veces por algún motivo el paciente más joven que tiene algún problema y le han entendido que es una esterectomía, qué sé yo, algo, y necesita reemplazo hormonal, pues también se relaciona con una progresión de queratocono o un inicio de queratocono. La disminución de prolactina, lo mismo. Entonces hay diferentes juegos hormonales que también se relacionan con esto. Otra cosa también es la parte de la deficiencia de vitamina D, y eso se está queriendo estudiar últimamente más, ¿no? Porque se ha visto que la vitamina D ayuda a lo que es la modulación del sistema inmunológico. Entonces, si estamos con un déficit de vitamina D, el sistema inmunológico se altera, empieza a salir todo lo que son las cascadas inflamatorias, y entonces trae este tipo de problemas, y no solo otros tipos de problemas más. Entonces, vitamina D. Y lo otro que está de moda siempre ahora en todas las enfermedades, no solo en esto, es la microbiota, ¿no? Entonces en el eje ojo-intestino. Lo que comes eres lo que eres. Bueno, así también eso se altera, y entonces se va encontrando en todo lo que es la superficie ocular, en la lágrima, factores en los cuales esta inflamación aumenta cuando uno come mal, ¿no? Entonces a tenerlo en cuenta también. Y entonces lo que nos acontece ahora es esto. Lo que es la atopia, lo que es la parte inflamatoria, que podría decirse que es como que una de las principales causas de esta deformación del queratocono. Dentro de las alergias, como les mencionaba, la rinitis alérgica es la que se encuentra en mayor relación. Entonces, nosotros, mire, este es un pacientito mío que yo, mire, parece que le hubiesen pegado, pero no, es alergia, es de sobarse nada más. Su esposa me llamaba y me decía, le han pegado. No, era la alergia y se frotó tanto que se hizo eso, solamente de frotarse. De paso es mi cuñado. Entonces mi cuñada me decía, seguro que la verdad. Y es bien alérgico, entonces las alergias pues se manifiestan de diferente forma. Entonces, esta relación, como decía, entre las alergias y generalmente lo que las alergias producen, que es el rascado, es lo que generalmente nos lleva a toda esta producción de inmunoglobulina E, de cascada inflamatoria, de todo lo que es esta actividad inflamatoria, que si sigue y se cronifica, pues entonces se empieza a tener alteraciones tanto en el colágeno, en la córnea, en el epitelio corneal, en la superficie,
y entonces hay que ver qué hacer, ¿no? Entonces, esta es la importancia del rascado ocular. Entonces, es algo que a veces pareciera tan simple, pero que es muy importante, y eso ya se ha visto reflejado en varios estudios, en los cuales está muy relacionada el rascado con la progresión del queratocono. Varios estudios. Entonces, ¿qué va sucediendo? Como les decía, la córnea, que normalmente está pues, con su curvatura normal, se tiende a deformar. ¿Por qué? Porque toda esta cascada inflamatoria de interleuquina, factores de necrosis tumoral, inmunoglobulina G, todo van hacia ahí. Se agregan factores hormonales, como ya habíamos mencionado, diversos otros factores oxidativos, elementos químicos que también podemos agregar de ciertos elementos que podemos tener, y factores metabólicos. Todo eso lleva a la reducción de la parte colágeno, lleva a una alteración de los proteoglicanos y los glucosaminoglucanos. Se reduce la parte del crosslinking natural que tienen estas fibras en el estroma corneal, y se empiezan a degradar o proteolizar las enzimas. En este caso incrementa la metaloproteinasa, que también la podemos medir en la lágrima, y entonces toda esta estructura corneal empieza a alterarse. Toda la matriz sufre una deformación. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos este tipo de cosas, ¿no? Si esto sigue y se vuelve crónico, es cuando ya pasamos una etapa que ya no hay regreso, porque ya estas fibras se rompieron, y cuando ya se rompió, pues ya no hay forma de regresarlas. Entonces hay que tratar de llegar al punto en que todavía podemos hacer algo, ¿no? Y es importante entonces tratar de cesar o tratar de detener una de las principales causas, que en este caso, ¿cuál es? El rascado ocular, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente que horas se frota nada más porque por ahí le entró al ojo, le picó algo, se va a frotar, bueno, se frota y ya pasó, ¿no? Pero si este paciente sigue frotándose días, meses, años, ya empiezan a haber otro tipo de alteraciones. Ya con días o meses ya empiezan a haber síntomas, ya la superficie ocular va teniendo alteraciones, y ya cuando ya es años, meses más crónico, pues ya empiezan a haber los factores inflamatorios que van a alterar y dañar ya las células, y ya tenemos a veces ya en este caso problemas visuales en nuestro paciente. Entonces, la inflamación y la alergia no son acompañantes, sino protagonistas en la progresión de las ectasias corneales en niños. Es un factor muy importante que debemos tener en cuenta. Educación con el niño y con la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos a tiempo, o sea, es importante frenar rascado, detectar a tiempo, sospechar. Si nosotros controlamos esta cascada inflamatoria, sin llegar a que llegamos a la parte en que ya no podemos retroceder y rompemos este círculo vicioso, vamos a poder preservar visión, vamos a poder frenar progresión, y vamos a poder evitar trasplantes de córnea en edades tempranas, que obviamente no vamos a querer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Bueno, podemos usar antihistamínicos tópicos, podemos usar paliativos, ¿no? Desde compresas frías, les digo, échense agua al ojo, tratar de identificar todo lo que está en el ambiente que le puede ocasionar pues estas alergias, las lágrimas. La lágrima, dicen, ¿pero por qué? No es que tenga ojos secos, sino que la lágrima lo que va a hacer es ayudarle a que no le esté molestando, que no se tenga que rascar, y a eliminar ese alérgeno que puede estar por ahí. Entonces le ponen la lágrima y dicen, no es porque no tenga lágrimas, sino porque te ayudan estas cosas. Y muchas veces también necesitamos a veces fármacos o tratamiento sistémico, pues que no podemos ya solamente con lo tópico, ¿no? Y entonces así que muchas veces vamos a tener que tener ayuda del alergista para que nos ayude con ese tema. Entonces aquí quiero incidir un poquito más en lo de los efectos de la vitamina D, porque me parece bastante interesante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este estudio que es de este año, ven cómo los niveles de vitamina D que se le van dando en el tiempo a pacientes que tenían déficit de vitamina D, entonces logra regular algunos factores que se estaban alterando. Entonces ya ahora ya todos mis pacientes les pido dosaje de vitamina D. Entonces, al abordaje en estos casos siempre debe ser multidisciplinario. Como les decía, oftalmólogo general, y si ya ve que ya está pasando a otro nivel, especialista en córnea,
alergólogo o inmunólogo a veces también, y la familia, porque la familia tiene que ayudar con los niños para tratar de hacerles entender que se están haciendo daño. Como conclusión, les puedo decir que los mediadores inflamatorios se encuentran en los factores clave que contribuyen y modifican el queratocono. Los pacientes con queratocono tienen un aumento significativo de los valores inflamatorios y componentes inmunitarios en los tejidos corneales, lágrimas y sangre. Los amortiguadores endógenos de la inflamación pueden surgir y nos pueden ayudar, como la vitamina D, que disminuye la producción de queratocono. El queratocono está fuertemente asociado con trastornos inmunológicos como la atopía o todos los que te causan rascado ocular, y los tratamientos antiinflamatorios tópicos y el manejo de alergias va a reducir los niveles inflamatorios y van a estabilizar el queratocono, tratando a tiempo y haciendo prevención de llegar a etapas más complicadas donde a veces no podemos ya hacer nada. Nuevamente, muchas gracias.